Tarea número 3. Para tarea número 3 vamos a explicar el ejercicio 5 y el ejercicio 7. Para el ejercicio 5 vamos a simplemente utilizar los valores que nos dan acá y los vamos a llegar a sustituir en la fórmula de saturación. ¿Por qué en la de saturación y no en la otra, en o sea, la ómnica? Simple y sencillo, porque en ese momento es en el que estamos seguros de que está completamente prendido y no apagado, ¿verdad? Tal y como dice acá. Entonces, por esta razón no vamos a utilizar la otra función. Despegamos K y con K obtenemos que esta va a valer 6.000 amperios. Eh, sí, 6.000 amperios entre voltios al cuadrado. Ahora, para resolver la parte ABCD, podemos armar un sistema de ecuaciones. Después de dar cuenta por qué un sistema de ecuaciones y no simplemente como decir, meter todos los valores en la saturación. Bueno, ahora, ¿cómo es que resolvemos esto? Bueno, simple y sencillo. Esto, primero que todo, es un MOSFET canal P. Por eso es que todos nuestros valores que nos dieron eran negativos. Ahora, cuando estamos utilizando un canal P, hay dos formas de referenciarlo. Una en la cual es source va a ser negativo y estos van a ser positivos. Esto va a obtener una dirección hacia abajo. Pero ya que todo acá está inverso, es decir, que la corriente es negativa, entonces va en realidad hacia ¿por qué esto es importante? Bueno, simple y sencillo. Nosotros llegamos y ponemos que la polaridad de todo esto es menos más, menos más. Ahora, ¿por qué? Si yo hice acá la ecuación me da, eh, digamos, más menos 5 voltios, más menos 5 voltios, porque me da de esta forma, ¿verdad? Bueno, simple y sencillo, nosotros lo resolvemos acá así y decimos que como la corriente todo está negativo, la ampliamos por menos y de, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar un valor. Ese valor va a ser esta malla. ¿Por qué acá ignoramos esto? Simple, sencillo, y es igual a cero. Entonces la tensión no tiene que ser contada acá. Si quieren lo pueden agregar, pero simplemente va a ser multiplicada por una corriente cero. Entonces los 100 kiloohms no van a existir. ¿Por qué existe la resistencia? Cabe mencionar, ¿verdad? Existe solo para ser como una protección para que de verdad no entre nada de corriente a la parte de gate del MOSFET. Entonces él consume por completo todo el amperaje que puede quedar sobrante o residual. Ahora, en la parte 2 podemos obtener que son 5.200 ohms multiplicados por ID más 25 voltios. ¿Por qué? Bueno, muy fácil de explicar. El por qué es ID y ese es exactamente el mismo. Eh, Porque así es como funciona un MOSFET. Entonces, como ID tanto y S es exactamente lo mismo, vamos a obtener exactamente los mismos valores. Eh, Simplemente se suman y con esto vamos a obtener el valor de VDS. Si obtenemos ID. Porque ahora en la siguiente parte vamos a obtener cuál es el valor de ID. ID va a ser, va a poder ser encontrado a partir de esta ecuación. ¿Y por qué no la de la ómnica? No la de saturación, disculpe. Porque si utilizan la de saturación van a darse cuenta que ID va a ser un valor muy alto. Y va a ser tan alto que simplemente si lo multiplican por 200 ohms les va a dar como 50 voltios que está ocupando para funcionar. Cual simplemente no tiene sentido, ¿verdad? Porque acá solo tenemos 25 voltios que está entregando a tope, ¿verdad? Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es que llegamos, agarramos VGS, VDS y con esto los insertamos en esta ecuación y obtenemos el valor de ID. Ahora, cabe mencionar, ¿verdad? Acá lo más importante es darse cuenta que esto les va a dar un valor negativo. Tienen que ustedes discernir cuál es y cuál no. Ahora, ejemplo, acá a mí me dio menos 4.778 miliamperios y otro de 3 puntual. ¿Por qué elegí esta? Lo elegí porque estoy en la zona ómica. La zona ómica es en la parte de esta gráfica que va a estar alrededor de acá.
Si hubiera elegido la otra, simplemente voy a tener un punto de operación acá, en la cual se definiría lo que estoy mencionando anteriormente, de que está en la zona de ómica. Entonces, como quiero asegurarme que está en la zona ómica, elijo una corriente que efectivamente está en la zona ómica. Por lo tanto, nosotros llegamos y obtenemos estos valores. Primero puse C para que se mantuviera como en el orden en el que lo obtuve. Entonces, en C obtenemos la corriente de terminal drain, que es de 4,78 miliamperios. Después en B obtenemos que es de 4,044 voltios en el VGS. Y en D, de 154,4 milivoltios. Ya teniendo todo en cuenta, ¿verdad? Eso es lo que nos debería dar del resultado. Ahora, para el ejercicio 7 tenemos un ejercicio muy curioso en el cual vamos a obtener una lámpara y un MOSFET canal N. Ahora, el MOSFET canal N funciona de una forma muy curiosa acá porque ocupamos que nos dé o corriente para que se prenda la lámpara o simplemente no nos dé nada de corriente y comporte como un abierto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente la lámpara no se va a prender. Ahora, simplemente, ¿verdad? Explicando cómo es que se funciona el circuito. Después me preocupo de la parte A, porque prefiero que entiendan cómo es que funciona el circuito, ¿verdad? Ya sabiendo esto, que la lámpara se va a prender o se va a apagar si hay o no corriente, o vamos a ver cómo voy a hacer para que esto me funcione como un interruptor. ¿Cómo puedo hacer que me funcione un interruptor? Bueno, teniendo algo que varíe cuál es el valor de VS. Podría ser un switch, ¿sí? O si yo quisiera hacer algo manual como un sensor de luz, digámoslo así, podría usar un fotodiodo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con el fotodiodo? Bueno, el fotodiodo funciona diferente dependiendo de cómo está polarizado. Si está polarizado en vía inversa, va a funcionar de cierta forma. Si está polarizado en directa, va a funcionar de otra forma. Esto puede que sea muy confuso, pero ahora solo nos vamos a concentrar en cómo funciona un fotodiodo si está polarizado en inverso. ¿Por qué? Porque está polarizado en inverso en este caso. Simple. Ahora, tenemos dos datos, dos parámetros que él va a tomar en cuenta. Si tiene suficiente luz de entrada o si tiene muy poca luz o nada de luz de todo. Entonces, con suficiente luz, este fotodiodo simplemente se va a volver un corto. Esto va a generar sus repercusiones, por supuesto, pero no importa. Ahora mismo no ocupamos ver eso. Siguiente caso, en el que no hay suficiente luz o incluso que no hay luz del todo, se va a compartir más bien como una luz. Y esto va a ser otro tipo de cambio. Ahora, ya teniendo en cuenta esos cambios, vamos a regresar al principio del ejercicio, en el cual simplemente vamos a obtener cuál es el valor de V gate source, cuál es el valor de la corriente de drain y cuál es el valor de threshold. Ahora, porque acá utilizo 4 voltios. Ustedes cuando vayan a ver la hoja de datos se van a dar cuenta que van a ver en realidad tres valores, 2, 3, 4. ¿Por qué elegí yo 2 y no 3 o 4? Bueno, 3 es el valor típico, el valor usual. Ese sería como el caso más común. Después tenemos el valor 2 que sería donde usted se ganó la lotería, porque eso significa que para activar el MOSFET usted solo va a ocupar 2 voltios, no va a ocupar 4 o 3, 2 voltios. Eso sería simplemente lo mejor que le podría pasar a usted, pero probablemente no le va a pasar. Entonces, por eso es que elijo 4 voltios. No porque sea lo más común o porque es lo más probable, sino porque es el peor caso. Es el caso en el que yo voy a llegar a ocupar más voltaje o más energía para poder energizar el MOSFET. Entonces, como ocupo más energía para energizar el MOSFET, me voy a preparar para el caso, para ese mismo caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a utilizar esos valores y vamos a obtener 0,138 amperios entre voltios cuadrados. Entonces, ya habiendo explicado, ¿verdad?, todo esto, vamos a seguir al siguiente apartado en el cual dice B. No tenemos suficiente luz. ¿Qué pasa si no tenemos suficiente luz? Esto se va a comportar como un abierto. ¿Qué problema? ¿Se comporta como un abierto? Bueno, pues eso simplemente es un tema en el cual
está polarizado en MOSFET por tensión, por divisor de tensión. ¿Qué significa eso? Que nosotros obtenemos el voltaje acá de 2 megaohmios y con este voltaje vamos a obtener cuál es su eje. En este caso simplemente sería 15 voltios por 2 megaohmios entre 3 megaohmios, suma estos dos, y nos va a dar 10 voltios. Ay, pero qué curioso, dijo usted, ¿verdad? 10 voltios es el mismo valor que me dio en este caso la hoja de datos. Entonces eso significa que está en saturación de fijo y que va a estar prendido. Sí, técnicamente no. Si lo quisiéramos ver de una forma muy simplista y así, pero pasa algo muy curioso. Si ustedes se ponen de curiosos y empiezan a revisar, se van a dar cuenta que si hacen la malla, van a obtener que VDS es igual a 3 ohmios menos los 15 voltios. Ahora, no hay que ser un genio matemático para darse cuenta que 3 ohmios por 5 amperios les va a dar 15 voltios. 15 voltios menos UF es igual a VDS. Es decir, 15 menos 15 igual a 0. ¿Qué pasa si aquí hay 0 voltios? Que simplemente no estaría en la punto de operación o en la zona de operación que yo esperara. Porque yo estoy utilizando acá, ¿verdad? No de forma explícita, ¿verdad? Pero de forma implícita estoy usando la zona de saturación. Estoy diciendo que debería estar en unos puntos. Y si VDS es 0, en realidad debería estar en este punto. No tiene sentido. Entonces vamos a usar la zona ómica. Entonces, utilizando esta misma ecuación que mencioné anteriormente, vamos a reemplazar los valores de VGS acá y obtener el valor de ID. Simplemente cambiamos todas estas cosas, VGS, ¿verdad? Y en este caso sí vamos a obtener un valor de VGS diferente, ¿verdad? Entonces, obtenemos una corriente I de 3.91 amperios. Ustedes se van a dar cuenta que va a haber otra corriente de 1 punto algo amperios. Esa no la vamos a elegir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque yo sí quiero que la lámpara se prenda o la luz se prenda en este caso, ya que como no hay suficiente luz, él me está avisando que no hay suficiente luz con una lamparita, y se prende. Pero si yo le pongo 1.5 amperios, esto va a seguir tal vez funcionando como un apagado o la luz no va a llegar a ser tan fuerte porque no va a haber suficiente corriente para que este funcione de forma adecuada. Por lo tanto, tengan que tener muy en mente eso. Cuando eligen un valor, ¿por qué es que lo eligen? Ahora, suficiente luz. ¿Qué pasa? Insuficiente luz va a llegar a ser un cortocircuito. Y hay dos formas de verlo. Una, bueno, está conectada a tierra. Entonces, como está conectada a tierra, sería 0 voltios menos 0 voltios es igual a 0. Y la corriente drain es 0. Ya. Simple, sencillo. Otra forma sería también verlo que esto queda en corto, entonces se invalida esta resistencia y otra vez queda conectado a tierra y la misma lógica que expliqué anteriormente se vuelve a aplicar. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, pues esto empieza entonces a funcionar como un MOSFET que no funciona, es decir, un MOSFET que está abierto. En otras palabras, esto no se termina de completar este circuito, queda como un circuito abierto en el cual, como tenemos un circuito abierto, hay un voltaje, pero no hay una corriente, es decir, en 3 ohms no hay corriente. Y eso va a ser un problema, porque eso significa que más bien la lámpara no se va a prender. Entonces, ¿qué es el funcionamiento, verdad? Sé que esto no está en la pregunta, pero para que lo tengan claro. El funcionamiento de este circuito es avisarme cuando hay luz y cuando no hay luz. Cuando hay luz, no se prende y cuando no hay luz, se prende. Esto podría ser perfectamente un sistema que se puede utilizar para las luces de emergencia. Obviamente es más complicado, pero ese es el concepto, la idea detrás de ello. Cuando no detectan luz del todo, estos van a prender para asegurarse que la gente pueda llegar a la salida de emergencia de forma segura. Entonces, tal vez para que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Eh, Muchísimas gracias y estas son las respuestas. Perdón porque me salí, pero aquí están las respuestas. Gracias por su atención.